Hola, buenas tardes, estudiantes del módulo 15. Me da mucho gusto saludarlos en esta primera semana de trabajo. Mi nombre es Omar Sánchez Arce y voy a ser su asesor virtual a lo largo de este módulo 15 que dura 4 semanas. Hay varias actividades y estamos frente a dos de ellas, así que vamos a hablar en este espacio para, para poder interactuar, conocerlos, pero también porque es necesario que planteen sus dudas y comentarios para que la actividad pueda ser desarrollada con éxito. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida a los estudiantes que están presentes. Recuerden que esta sesión quedará grabada para que posteriormente ustedes la puedan verificar. Antes de iniciar, les voy a comentar que durante esta sesión ustedes tienen la oportunidad de generar participaciones a lo largo todo, de todo el mes. Cada sesión ustedes pueden interactuar, pueden preguntar, pueden generar alguna, alguna dinámica en la cual ustedes tengan participación. Cada participación tiene un 1.25 puntos y al final de la sesión, pues van a tener la oportunidad de ir juntando puntos para que en la semana 4 haya un total de un punto por semana y con eso puedan mejorar su calificación. Entonces, si hay dudas o comentarios acerca de la participación y cómo es que pueden generar eh, puntos para la calificación final, yo creo que la siguiente sesión, que va a ser el jueves o el viernes, que hoy lo vamos a determinar también, nos va a dar la oportunidad de tener más claro todavía cómo es la dinámica de las participaciones, con el fin de que puedan obtener puntos extras para su calificación final. No se les va a otorgar por semana, sino que va a ser hasta el final, con un máximo de un punto general, es decir, vale 1.25. Entonces, pues mucho éxito a todos a lo largo de este mes de trabajo con el fin de desarrollar todas las actividades propuestas por Prepa en línea CEP. Durante esta sesión, pues vamos a ver algunos indicadores generales. También vamos a ver específicamente el día de hoy todos los temas relacionados sobre la actividad número 1 y cómo podemos desarrollarla. Vamos a ver algunas estrategias también y vamos a ver los instrumentos de evaluación para familiarizarnos con ellos. Y al final vamos a abrir las dudas y comentarios para que puedan ustedes interactuar y obtener puntos extras. Así que ustedes son los protagonistas de esta nueva modalidad de sesiones en las que ustedes son el centro y el asesor virtual nada más responde dudas y comentarios, por lo cual los invito a que en el área del chat ustedes puedan ingresar cualquier duda o comentario con los que se hayan enfrentado al momento de realizar la primera actividad o la segunda actividad y con gusto vamos a socializar toda esa información. Bueno, sean bienvenidos, ¿no? A la primera semana de trabajo. Vamos a ver la actividad 1 y 2 y recuerden que están titulados estos nuevas sesiones espacio abierto para el aprendizaje frente a su asesor virtual, por lo cual no habíamos tenido la oportunidad de conocerlos o de trabajar juntos. Por ello, me gustaría, antes de iniciar, que conocieran un poco más de su maestro, del asesor virtual. Ustedes ven en pantalla la fotografía y también mi nombre completo. Soy ingeniero en biotecnología, hice estudios de maestría por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, hice una maestría en ciencias y pues voy a estar impartiendo el módulo 15. He impartido el módulo 15 a lo largo de 2 años y el módulo 23. Para podernos comunicar con su asesor virtual, la manera más fácil es dirigirnos hacia el mensajero de la plataforma y poder ahí compartir todas sus dudas y comentarios. Recuerden que a lo largo de todo el día yo estoy de forma intermitente, pero trabajo directamente con ustedes en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, por lo cual ustedes tienen pues
la oportunidad de compartir información conmigo y yo de esa manera voy a estar al pendiente para poderlos asesorar. Entonces, si el mensajero en la plataforma no es el medio por el cual ustedes puedan interactuar, ya sea por las actividades de su día, pueden también escribirme a mi correo institucional, el cual lo pueden encontrar directamente en mi perfil de la plataforma. Me va a dar mucho gusto poder ser parte de su desarrollo y de su crecimiento. Recuerden que este módulo 15 es sobre ciencia y es un poco complejo, pero es muy dinámico. Van a realizar diferentes actividades que propone la preparatoria, con los cuales van a poder desarrollar habilidades para conocer su entorno y el ecosistema en el que ustedes viven. Antes de iniciar y como cada semana vamos a tratar de que ustedes compartan información relacionada a las actividades que han estado desarrollando a lo largo de cada lunes. Recuerden que tienen ustedes hasta el domingo de cada semana a las 23:59 horas para subir su actividad y tienen oportunidad dentro de las primeras 72 horas después de que acabe la semana de pedir o de solicitar una extensión de tiempo para subir sus actividades. Después del miércoles, desafortunadamente no se van a poder subir actividades para que ustedes puedan organizar, sabiendo esto, puedan organizar de forma efectiva pues su tiempo que le dedican a cada una de las actividades. Recuerden que son 2 actividades por semana. Entonces, referente a la dinámica de hoy, me gustaría que en el área del chat ustedes me compartieran cuál de todas las sustancias con las que estamos en contacto a diario pueden presentar valores de pH inferior a 7, es decir, sustancias ácidas. Pueden ustedes colocar en el área del chat entonces algún ejemplo, uno o dos, que nos permita entender un poco más de qué va la actividad número 1. Esta actividad va referente a la actividad número 1. Recuerden que nos reunimos 2 veces por semana. Entonces, al final de la sesión, vamos a tratar de identificar qué día se nos acomoda mejor para podernos reunir y sobre todo el horario, ¿sí? Entonces, pues los invito a que en el área del chat coloquen ejemplos de la vida cotidiana de las sustancias con las que estamos en contacto a diario. Puede ser en nuestro ámbito laboral. Hay algunas estudiantes que también por hobby utilizan eh, algunas sustancias como para ponerse uñas, por ejemplo, o pintarse el cabello. Puede ser las lociones que utilizamos, lociones corporales. ¿Cuál de todas ellas, de esas sustancias, creen ustedes que estén en la escala del pHímetro sean sustancias ácidas? Es decir, las encontramos en nuestra regla de pH inferiores a 7. Puede ser de 1, 2 o 3. Recuerden que en esa escala son ácidos fuertes. Del 4, 5 a 6 son ácidos, pero son un poco más débiles. Entonces, pues bueno, tenemos un gran reto de identificarlas y yo creo que van a poder porque ya dieron lectura ustedes a los recursos que esta semana nos otorga la semana 1 de trabajo. Ustedes identifican 2 documentos en PDF. Ahí ustedes ya realizaron esas lecturas y probablemente de ahí podamos rescatar la información que se les está solicitando en este momento. Entonces, ¿qué les parece que antes de terminar la sesión o a lo largo de la sesión, yo voy leyendo todas sus participaciones? Recuerden que estas participaciones van juntando puntos extras para su calificación final, por lo que no desaprovechemos esta oportunidad de socializar. Más adelante van a tener la oportunidad de hacer el uso de su voz para compartir dudas o comentarios acerca de las actividades de la semana. Bien, específicamente en esta actividad de la dinámica de este día, vamos a utilizar nada más el área del chat. Muy bien, recuerden también que vamos a cerrar sesión a los 40 minutos y inmediatamente vamos a iniciar sesión de nuevo porque Zoom así no lo permite nada más. Tenemos una hora de trabajo, espero que nos acompañen a lo largo de toda la sesión. Para ello les pido permanencia. Vamos a cerrar sesión a los 40 minutos y después volvemos a iniciar. Entonces, recuerden ustedes también que debemos de conducirnos con respeto
tanto en el foro Aprendiendo o bien en estas nuevas sesiones de trabajo frente a su asesor virtual, por lo cual les recuerdo que debemos de dirigirnos con respeto, eh, utilizando las reglas de netiqueta. También los invito a ser puntuales, aunque entramos a la sesión 5 minutos después para dar oportunidad a sus compañeros de que lleguen a tiempo y no puedan pues perderse ninguna de la información que vamos a estar otorgando a lo largo de todas las sesiones. También los invito a ser participativos y activos y exponer sus dudas y comentarios cuando sea necesario. Es decir, va a haber espacios indicados para que ustedes puedan usar el uso de su voz para participar. Bien. En cuanto al contenido de esta semana, tiene como propósito la actividad número 1, reforzar el conocimiento sobre el pH, el uso de indicadores para medirlo y las teorías que giran en torno a su aplicación con el fin de relacionarlo con su vida cotidiana. Entonces, como lo había dicho desde un principio, necesitamos tener conocimientos previos para poder realizar la actividad número 1. Entonces, antes de escuchar sus dudas y comentarios, voy a hacer una pequeña introducción sobre el tema para poder abordar contenido y si hay dudas y comentarios, pues podamos socializarlo. Muy bien. Sobre la actividad, recuerden que nos solicitaba conocer las diferencias entre ácidos y bases de uso cotidiano y entender por qué el pH tiene relevancia en nuestra vida cotidiana, con el fin de comprender la relación entre ionización entre ácidos y bases. Entonces, yo les invito a que si no han tenido la oportunidad de leer el documento Ácidos y Bases e importancia del pH en la ionización, ustedes se dirijan a la unidad número 1 y puedan rescatar estas lecturas con el fin de mejorar el trabajo de la actividad número 1. Ya para la actividad número 2, tienen ustedes pendientes la lectura de equilibrio dinámico y velocidad de una reacción, con las cuales, van a poder ustedes diseñar una infografía y poder hacer la actividad número 2. Bien. Entonces, nos vamos a ir directamente a la actividad número 1 y para ello voy a escucharlos si tienen dudas o comentarios al respecto. Entonces, pueden empezar a levantar la mano o utilizar el chat para compartir sus dudas y comentarios. Aquí la sugerencia es que lo hagamos de forma concreta, directa y sobre todo que pueda ser una duda que los demás compañeros puedan también tener, ¿no? Entonces, me voy a ir directamente al área del chat y una de sus compañeras menciona que el vinagre puede ser una sustancia ácida. Y en efecto, hay una práctica de laboratorio en donde a nivel bachillerato se hace la medición del pH del vinagre y ustedes están pues haciendo esa práctica, ¿no? Por lo cual, más adelante que estemos viendo los pasos a seguir para realizar la práctica, nos vamos a dar cuenta que el vinagre probablemente en los resultados que tengamos lo vayamos a identificar como una sustancia ácida. Otra compañera menciona que el jugo de limón, referente a la dinámica de esta semana, entonces, pues sí, también el limón se encuentra en la escala de 2 o 3. Entonces, ya con eso podemos identificar de manera genuina que el limón es una sustancia ácida y es fuerte. Otro de sus compañeros menciona que el refresco de cola y el ácido sulfúrico. Entonces, me parece que ahí el refresco de cola puede ser también una sustancia ácida. Cuando decimos una sustancia ácida, nos imaginamos que puede ser corrosiva y simplemente se aplica a una sustancia que tenga un ácido, ¿no? Como el ácido sulfúrico. Pero no, ya vemos que el limón o el café son sustancias ácidas por el nivel de pH que tienen, es decir, la cantidad de iones hidronio que pertenecen a esa solución. Entonces, bien, ahí hay participaciones ya. Me da mucho gusto que estén generando participaciones, por lo cual les voy a solicitar que de esa manera lo hagamos todas las semanas. Recuerden que vamos a estar trabajando 2 veces por semana en 4 semanas, es decir, en un mes, por lo cual quiero que se nos haga un hábito la participación. ¿Sí? Dice que otra compañera dice el jugo de tomate
¿Es ácido también? Lo pone como pregunta. Entonces, ¿qué te parece? Yo te puedo dar la respuesta ahorita, pero como es una duda general y la dinámica nos estaba solicitando que fuesen respuestas, entonces ahí va a quedar al pendiente la respuesta de la compañera. eh, no nos vamos a desesperar, entonces vamos a dar tiempo que más participaciones se vayan incluyendo a lo largo de la sesión. Y por lo pronto vamos a empezar, compañera Brenda, identificando qué es lo que vamos a entregar para la actividad número 1. Recuerden que la explicación sobre la actividad número 1 la pueden encontrar directamente en el apartado de la actividad número 1 y es de manera general lo que van a hacer. Es decir, viene paso a paso qué es lo que van a hacer. Van a ustedes entregar un reporte de práctica en un procesador de textos en el cual vamos a describir paso a paso con sus propias palabras qué es lo que realizaron en esa práctica. ¿Cómo se llamó la práctica? Hay que identificar el título y cuál es el objetivo. Pues bien, no podemos realizar una práctica sin evidenciar que nosotros hicimos ese proceso y llevamos a cabo esos pasos, por lo cual es importante que ustedes incluyan, ¿sí?, las fotos de todo el proceso que los llevó a cabo. Es decir, hay demasiadas sustancias con las cuales vamos a trabajar y ustedes tienen que identificar con fotografías cada una de ellas, por lo cual ahorita vamos a hablar cuáles son las características generales que nos está solicitando la actividad. Y yo le agregué dos más ahí eh, para que estén al tanto de qué es lo que se solicita. Entonces, vamos a empezar a reunir los materiales necesarios para realizar la práctica. Yo entiendo aquí que ustedes ya avanzaron en la realización de su práctica, por lo cual les solicito a aquellos estudiantes que ya avanzaron e hicieron la actividad número 1, que vayamos reforzando, ¿sí?, lo que hicieron, lo comparamos con lo que se solicita y de esa manera pueden tener una idea más clara de qué es lo que hicieron y si se apega o ustedes realizaron el seguimiento conforme se está explicando en este momento para que tengan ahí pues noción de qué es lo que hicieron y cuáles son las áreas de oportunidad. Se solicitaba entonces una serie de soluciones como el vinagre, la leche, jugo de limón, refresco de lima y sobre todo trabajar únicamente con dos sustancias para realizar nuestro indicador ácido base. Se le solicitaba en la actividad que fuese col morada, bien, o jamaica. Sin embargo, había pues hay información en Internet que se sugiere que se utilice el betabel. Sin embargo, el betabel, eh, digamos, no hay información científica o documentos que todavía sustenten que el betabel puede ser utilizado como un indicador ácido-base. Por lo cual, si ustedes utilizan betabel, muy probablemente el pH vaya a cambiar y no les vaya a salir la práctica. Por ello, va a ser necesario que únicamente utilicemos col morada o bien jamaica. Si la jamaica es difícil de encontrar, no es, y aparte porque es un poco cara también, ahí nada más hay que utilizar un puñito que vamos a agarrar con los dedos y es todo, no vamos a utilizar los 200 gramos de jamaica, porque 100 gramos de jamaica tiene un valor en el mercado de aproximadamente 200 pesos o 195 pesos. Entonces, aquí nada más con la col morada sí es necesario utilizar la cantidad en gramos expresada en las indicaciones, pero con la flor de Jamaica, acuérdense que utilizamos solamente un puñito, ¿sí? El betabel, por lo pronto, en esta sesión no la vamos a emplear. En esta práctica no va a ser necesario que empleen betabel y no es recomendable tampoco. Bien, entonces, otras sustancias son detergente líquido, leche de magnesia, cloro y vamos a buscar cristalería también para poder hacer nuestras soluciones. Necesitamos 7 recipientes, ya sea de plástico o de vidrio. Tienen que ser transparentes para que ustedes puedan observar la tonalidad que van a adquirir después de utilizar el indicador ácido base y con el cual ustedes lo van a comparar con la regla del pH para identificar si están en presencia de un ácido o una base. Vamos a emplear agua que sea purificada porque si lo usamos de la llave, recuerden que la llave trae cloro y ahí puede modificar nuestras soluciones.
Hay que utilizar un recipiente oscuro con el cual vamos a guardar nuestro indicador ácido base, que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a preparar, un trapo o jerga para limpiar y una cuchara para hacer las disoluciones. Pues bien, eh, se les solicita que ustedes preparen un indicador ácido base, pero vamos viendo aquí porque nos pide que cortemos 200 gramos y una serie de pasos que hay que seguir. Pues muy bien. Sin embargo, ustedes al momento de colocar los pasos a seguir en su práctica, hay que tener mucho cuidado porque nosotros debemos de redactar con nuestras propias palabras qué fue lo que hicimos. Es decir, yo no voy a copiar y pegar el inciso A, B, C y D y lo voy a colocar en mi práctica, porque eso no es correcto. Lo que vamos a hacer es cambiar el tiempo. Si aquí dice cortar, yo lo voy a cambiar a pasado y voy a colocar corté 200 gramos de col morada en pedazos pequeños y los coloqué porque ya estoy cambiando el tiempo de colocarlos porque estoy expresando en un tiempo pasado que yo ya hice esa actividad. Bien, entonces yo no puedo poner en mi práctica, cuando se lo vaya a entregar al asesor virtual, nada más copiar y pegar esa información porque no va a estar correcta esa parte de la práctica. Por lo cual les solicito que estemos conscientes de que debemos de cambiar los tiempos de los verbos. Aquí en vez de agregar, ¿cómo quedaría? Alguien me puede indicar en el chat o puede utilizar el uso de su voz levantando la mano para identificar quién es el que va a participar y cómo quedaría en vez de agregar en tiempo pasado para que identifiquen cómo es que se debe de redactar una práctica. ¿Alguno de ustedes me puede asesorar o indicar, por favor? Le voy a dar la palabra a Karen Salcido. Entonces, Karen, apóyame, por favor. Quedaría como agregué el producto. Muy bien, entonces vamos a analizar lo que nos dice Karen. Agradezco tu participación, Karen. Recuerda que si tú participas dentro de estas nuevas sesiones frente a tu asesor virtual, tienes la oportunidad de ir generando 1.25 puntos para la calificación final. Entonces es muy importante, yo voy a anotar aquí tu nombre y en efecto, yo estoy de acuerdo contigo porque la forma correcta de explicarle a otra persona que tú llevaste esa serie de pasos es empleando el tiempo pasado y ya no podría yo agregar, bueno, agregar, la palabra agregar, entonces sería agregué el producto a una taza. De esa manera se entiende qué es lo que ustedes hicieron. Al igual, la palabra filtrar y colocar hay que cambiarlas de tiempo. Es muy importante que no se nos pase esa característica que debemos de hacer. Bien, después hay que reunir los materiales con los cuales vamos a realizar las soluciones para identificar el pH. Bien, se dice aquí que para identificar el pH de las sustancias caseras hay que utilizar recipientes y hay que rotularlos. Es importante que los rotulen porque de esa manera ustedes están identificando que ese proceso que ustedes hicieron tiene un autor. Entonces, sobre todo, hay que agregar su nombre en un papelito, hay que colocar qué tipo de soluciones van a hacer. Por ejemplo, como vamos a tener que comparar con agua y el indicador, pues bien, yo voy a agregar en un rótulo pequeño que identifique ese envase, por lo cual voy a poner mi nombre, la fecha, probablemente el módulo 15 y al final voy a colocar de qué sustancia se trata, ¿sí? Y voy a tomar una fotografía, una evidencia fotográfica, la cual me va a indicar que cuando yo le agregue 2 cucharadas de agua más un indicador, voy a mezclar con una cuchara probablemente o simplemente agitan el vasito y van ustedes a tener una mezcla homogénea, por lo cual va a cambiar de color o no, eso ustedes lo van a determinar. Bien, ya tienen el primero, ya lo hicieron, ya tomaron fotografía y sobre todo tomaron fotografía con un rótulo. Rótulo quiere decir que voy a agregarle una cinta o un papelito y voy a escribir mi nombre, la fecha en que estoy realizando la práctica y de qué tipo de sustancia es. Bien, para el envase número 2 voy a agregar una cucharada de vinagre más una de agua, voy a homogenizar la mezcla y voy a agregar después una cucharada de indicador de col morada o de Jamaica. Después voy a evidenciar de qué color
pasó cuando le agregué agua de ese color a otro color. Y ese color que me salga lo voy a comparar con la cintilla del pH que va del 0 al 14, en donde 7 es la mitad y me indica que una sustancia de pH 7 es una sustancia neutra, es decir, no es ni ácido ni base. Ejemplos puede ser eh, el agua. El agua, entonces, si el agua es neutra y yo le estoy agregando vinagre al agua, observaremos algún cambio, cambiará de pH la solución. Eso lo vamos a averiguar si realizamos la práctica. Entonces, los invito a no buscar información de internet. La práctica es divertida, aunque nos llevaría alrededor de 1 hora y media o hasta 2 horas realizar la práctica, es muy enriquecedor todo lo que ustedes están haciendo y se vuelve práctico entonces el hecho de que estén generando conocimiento gracias a la manipulación de materiales. Así como los estudiantes que van a presencial en una preparatoria, ustedes al estar trabajando en Prepa en línea CEP, lo están haciendo con las mismas características que un otro estudiante lo haría de forma presencial. Entonces, vamos haciéndolo, vamos experimentando. ¿De qué se trata este trabajo? Es uno de mis favoritos, por lo cual yo les solicito y los invito a que lo hagan por cuenta propia. Y lo van a hacer así para el resto de las soluciones. Recuerden que el otro ejemplo, vamos a utilizar leche, hay que agregarle una cucharada de agua, homogenizar, quiere decir que yo voy a mezclar el agua con la leche hasta que se disuelvan entre las dos y ya no estén separadas las dos sustancias, por lo cual ya después voy a empezar a agregar el indicador de colmorada y ya voy a observar los cambios que se generan en esa tonalidad. Así para el resto de las sustancias. Pues bien, ya terminaron su práctica, ahora hay que reunir los elementos necesarios para entregar un reporte en donde se indique qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron y que agreguen la información que ejemplifique que ustedes hicieron ese trabajo en la práctica. Hay que invitar, si tienen hijos, hay que invitar a sus hijos a participar. Si tienen hermanos pequeños, hay que invitarlos a que juntos puedan realizar la práctica, pueden integrar a su familia, a los abuelitos siempre hay que integrarlos también. Entonces, hay que hacer equipo de trabajo y qué mejor que lo realicemos de esa manera. Bien, lo pueden realizar solo también, si es que el tiempo nos apremia, pero siempre es importante que la experiencia de estudiar en línea, ustedes la vayan compartiendo con las personas que los están apoyando. Entonces van a entregar una portada con los datos de identificación y aquí ustedes son libres de agregar el logotipo de su generación, pero bien, recuerden también que hay que identificar el logotipo de Prepa en línea CEP. Entonces hay que agregarlo, hay que agregar sus datos como nombre, grupo, asesor virtual y no es necesario agregar el nombre del tutor. Bien, entonces después van a realizar en la segunda hoja, recuerden, la primera hoja es la portada, la segunda es el índice. ¿Qué es un índice? Es la paginación de cada una de las partes del contenido que tiene mi práctica. Si yo voy a realizar un reporte de práctica y tengo 8 hojas, la primera hoja es la portada, la segunda es el índice. Después del índice yo no puedo agregar más porque el índice lleva una sola portada. Bien, el índice recuerden que lleva una paginación. Si yo me quiero ir directamente al área de resultados, yo voy a buscar el índice y voy a ver qué página, qué número de página es el índice y yo me puedo ir directamente a buscarla para irme directamente a la parte del contenido que yo quiero revisar. Es importante que el índice esté paginado, es decir, hay que especificar el contenido del documento. Hay que agregar una introducción en la tercera hoja exclusivamente que se hable del contenido de la práctica. ¿Sí? Al final de la introducción hay que colocar el objetivo de esta práctica fue y hay que agregar el objetivo ahí. Bien, sobre la introducción, el índice y la portada. ¿Hay alguna duda con la que podamos trabajar? Si no hay dudas, me gustaría que lo compartieran en el chat, ya que veamos que una compañera o compañero menciona, no maestro, no hay dudas, podamos seguir avanzando. No es necesario que, pues que todos digamos que no hay dudas, simplemente dice
2 compañeros que no hay dudas hasta el momento. Entonces vamos a seguir avanzando. Recuerden que tenemos ahorita que cerrar sesión y volver a entrar. Ahora sí, vamos a la parte medular de la práctica en donde tenemos que desarrollar el cuerpo del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? En donde vamos a agregar el marco teórico, el objetivo, la metodología y las fotografías y al final las fuentes bibliográficas. Entonces, esto es la parte más importante. Si ustedes revisan la rúbrica, cada parte de la rúbrica viene que hay que desarrollar la parte metodológica, ¿sí? Pero hay que tener un sustento teórico. Para ello, necesitan ustedes desarrollar 4 temas. Es importante que ustedes coloquen el título marco teórico y coloquen explicación de los ácidos. Un subtítulo, ¿qué son los ácidos? ¿Qué son las bases? Otro subtítulo que me indique qué es el pH. Y finalmente, que coloquen la relación como otro subtítulo, relación entre el modelo de Frost-Lohr y el modelo de Arrhenius. Entonces ahí ustedes van ahora sí a hacer una investigación de fuentes confiables en donde van a copiar y pegar la información. Pero mucho ojo aquí con esto, estudiantes. El hecho de que nosotros copiemos y peguemos información, ¿sí? Que es necesaria porque recuerden que nosotros estamos haciendo un trabajo de investigación sobre qué es el pH, qué es un ácido y una base y cuáles son los modelos que giran en torno a esas teorías. Pues bien, vamos a hablar más adelante sobre por qué tenemos que agregar una cita al final de cada párrafo y por qué al final de mi documento, en el apartado que dice bibliografía, tengo que agregar de dónde saqué que es un ácido, de dónde saqué que es una base. Forzosamente tengo que explicar el pH, pero como ya está en los libros esa información o en algunos documentos en internet, es importante que agreguemos las fuentes de consulta y sobre todo que empecemos a conocer qué son las citas bibliográficas y las podamos emplear en nuestro documento. Más adelante vamos a hablar al respecto. Entonces, voy a terminar con el objetivo de la práctica y vamos a cerrar sesión. Bien. La práctica, todas las prácticas tienen un objetivo a perseguir, pero la redacción de un objetivo lleva una estructura. Como ustedes lo observan en pantalla, la estructura menciona que forzosamente hay que iniciar con un verbo. Yo voy a agregar como subtítulo objetivo en negritas. Recuerden no utilizar el uso de mayúsculas para los títulos, nada más emplear la primera mayúscula y el resto se escribe en forma de oración. Objetivo y no voy a colocar, el objetivo de esta práctica es realizar. Aquí es forzosamente emplear el verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir un verbo en infinitivo? Que lo voy a empezar a conjugar para que termine en ar, o ir. ¿Sí? Entonces, si yo voy a evaluar o voy a hacer una evaluación del pH, aquí yo tendría que utilizar la conjugación ar, ir para que la evaluación que yo voy a hacer la identifique como verbo en infinitivo y lo pueda colocar como evaluar, justificar, realizar, describir. ¿Sí? Todos esos verbos hay que utilizarlos dependiendo de la escala, pero ahí ustedes lo colocan, primero el verbo y después tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer, para qué lo estamos haciendo y mediante qué objeto lo estoy haciendo o mediante qué instrumento lo estoy haciendo. Si un objetivo no responde a estas preguntas, es muy probable que el objetivo lo estemos redactando de forma incorrecta. Para ello, les pido que hagan captura de pantalla o hagan anotaciones sobre cómo redactar un objetivo para que ustedes lo puedan realizar de la mejor manera. ¿Sí? Voy a estar al pendiente entonces de cómo es que ustedes redactan su objetivo y ojo aquí con esto. Hay muchos objetivos, hay muchos trabajos en línea sobre la práctica de la actividad número 1, pero la mayoría están mal ejecutados o no responden a estas preguntas. Aquí la invitación es hacer nuestro objetivo desde cero e identificar. Si lo leemos textualmente dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a realizar la determinación del pH de diferentes sustancias. ¿Para qué? Para clasificarlas en ácidos o bases. ¿Mediante qué? Mediante un indicador de col morada. Entonces, ya con este objetivo, yo ya puedo seguir avanzando en mi trabajo.
pueden bien utilizar este objetivo o hay que redactar uno. Los objetivos tienen una característica de ser breves y responder a las preguntas que ustedes observan en pantalla, como qué, para qué y mediante qué. Desafortunadamente, se fueron 40 minutos así de rápido, por lo cual les solicito que tenemos 20 minutos de trabajo, por lo cual voy a cerrar sesión y les pido que de igual forma ustedes ingresen, ¿va? No nos despedimos, seguimos en contacto y vuelvo a iniciar sesión. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Bien, seguimos. Sobre la redacción del objetivo, ¿tendrán alguna duda o comentario sobre la estructura de un objetivo? Los escucho. ¿Alguien que quiera participar empleando el uso de su voz o bien escribir en el chat? Seguimos avanzando. Bien. Entonces, una vez redactado el objetivo, recuerden que nos vamos a ir estructurando nuestro reporte de práctica como lo indica nuestros pasos a seguir para la actividad, ¿no? Ustedes los pueden encontrar directamente en las instrucciones de la actividad número 1. Pues bien, ahora sí, viene la parte medular de esta práctica en donde hay que desarrollar contenido para los resultados. Entonces, ustedes pueden agregar resultados y vamos empezando a contestar las preguntas que nos detona toda la información que debemos de desarrollar. La primera es, ¿qué pasa? Que al mezclar las sustancias con agua, ¿se observó algún cambio cuando ustedes agregaron la solución al agua? Entonces, hay que observar, probablemente sí o probablemente no. La respuesta puede ser breve. No observé ningún cambio en la tonalidad de las sustancias. Pero eso cuando nada más le agregamos el agua. Pero después, ¿observaron algún cambio cuando adicionaron al indicador ácido-base a la sustancia? Es decir, ya tenían el vinagre con agua y cuando le agregaron el indicador ácido-base con col morada o con jamaica, ¿qué observaron? Mi estrategia para poder organizar de forma efectiva esa información, como ustedes lo observan en pantalla, lo realicé mediante un cuadro en donde coloqué las dos preguntas, puse la sustancia, coloqué vinagre, que era la primera que yo hice, cambio observado al mezclar agua, la tonalidad del color, ustedes lo observaron, hay que colocarlo ahí. No hubo cambio en la tonalidad del color. Sí hubo cambio en la tonalidad del color. ¿Sí? Pero también, respondiendo a la segunda pregunta, cuando le agregamos el indicador, hay que observar el color que se obtuvo y si lo hubo, ¿se observó algún cambio? Sí o no, pero hay que agregar también probablemente una tercera fila, perdón, columna, en donde ustedes indiquen el color que se obtuvo y ya con eso lo podamos comparar con nuestra escala de pH y probablemente puedan agregarle otra columna a la tabla en donde indiquen cuál fue el pH obtenido. Y ya de esa manera ustedes ya tienen toda la información necesaria para realizar o dar respuesta a lo que se les está solicitando. Bien, ¿de dónde yo voy a sacar que la sustancia de vinagre obtuvo ese color? Pero ¿con qué lo comparo? Pues bien, tienen en internet fuentes confiables que pueden sacar ustedes banditas como este que ustedes observan en pantalla, que es una escala de pH que va del 7 al 0 y del 7 al 14. Entonces, entre más grande es una base y mientras más esté pegado al 0 es un ácido. Pues bien, si yo observo que el jabón o la leche de magnesio obtuvo un color parecido al 9 o al 10, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregarlo y voy a indicar la leche de magnesia tiene un valor en la escala de pH de 9, 10, 12, 11, 14, dependiendo de lo que les haya salido. Ustedes colocan la respuesta ahí. Bien, porque parte de la actividad es que ustedes identifiquen el pH de esas sustancias y lo van a determinar mediante esta escala. Muy bien. Y ya finalmente, para concluir,
ustedes van a enlistar 3 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede apreciar la relación química entre las bases y los ácidos, y para ello se les solicita que de forma breve ustedes expliquen cómo podemos encontrar esos ejemplos en la vida cotidiana. Yo pondría que al momento de limpiar la estufa utilizo una sustancia corrosiva para eliminar la grasa o el cochambre de mi estufa. Bien, o bien también nos podemos encontrar con información como por ejemplo una tabla de antiácido en agua. Y ya ustedes identifican por qué ese antiácido en agua es un ácido o una base. ¿Sí? Bien. Tienen 2 ejemplos entonces en la pantalla y van a cerrar su trabajo redactando una conclusión de 8 a 10 renglones en el que mencionen la importancia de identificar el pH de las sustancias utilizadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, en el estómago hay ácido que ayuda a digerir los alimentos. Los músculos producen ácido láctico cuando se hace ejercicio, salvo que esta información es muy técnica y no la vimos dentro de la práctica, pero ustedes pueden redactar una conclusión de 8 renglones donde identifiquen. Por ejemplo, al realizar la práctica me di cuenta que todas las sustancias con las que estoy en contacto tienen un valor de pH. Sin embargo, antes de realizar la práctica no tenía conocimiento sobre si eran corrosivos o no, o buenos o malos para mi salud. Por lo cual, después de haber realizado esta práctica, me di cuenta que hay unas sustancias con las cuales debo de tener cuidado porque su índice de pH, y ya ustedes ya generan un conocimiento más profundo, más personal, y lo van plasmando en su conclusión, ¿sí? Pero la conclusión va en relación a lo que hicieron, a qué aprendieron, qué concluyeron al final de cuentas de haber terminado la práctica, ¿sí? No hay que poner esto que ustedes ven en pantalla. En el estómago hay ácido que ayuda a digerir los alimentos. Sí, pero eso lo vimos en la práctica, ¿verdad que no? Lo podemos identificar por ejemplos que he leído en la información que saqué de internet, pero no es correcto que coloquemos información como algo que no realizamos nosotros, ¿sí? O eso de colocar que los músculos producen ácido láctico, eso no lo desarrollamos en nuestra práctica, entonces no va o no es necesario colocarlo en nuestra conclusión. Hay que tener mucho cuidado ahí porque las conclusiones son personales, ¿sí? Vamos a evitar totalmente el plagio a lo largo de este módulo 15 y yo voy a estar al pendiente de la información que ustedes coloquen. Hay que personalizarla toda, por lo cual hay que hablar en primera persona, hay que estar describiendo de forma genuina lo que aprendieron o qué se les dificultó, ¿bien? Para que de esa manera ustedes con sus propias palabras puedan defender ese punto de vista sin necesidad de tomar ideas de otros autores o de otros trabajos y plasmarlos o hacerlos pasar como nuestros en nuestro trabajo, lo cual recuerden que no es correcto. Los estudiantes de prepa en línea CEP nos se dirigen y trabajan mediante una ética educativa, por lo cual la ética nos permite ser conscientes de que no puedo yo tomar información de otro autor o de otro trabajo y hacerlo pasar como mío. En relación a ese tema, vamos a hablar sobre qué es plagio y les pido que me regalen 5 minutitos de su tiempo para identificar por qué en el módulo 15 va a ser necesario que ustedes forzosamente coloquen las fuentes de consulta. Sin las fuentes de consulta, recuerden que su trabajo puede ser calificado como plagio. Si no agregamos las fuentes de consulta mínimo en formato APA, es muy probable que yo, aunque desarrolle mi actividad conforme lo está solicitando la escuela, es muy probablemente que mi asesor me haga la indicación de que vuelva a subir mi trabajo de nuevo porque no agregué fuentes de consulta y el trabajo es directamente calificado como plagio. Esto permite que ustedes identifiquen que toda la información de índole científica ya fue investigada por diferentes autores y nosotros como estudiantes, como estamos aprendiendo esas teorías, es importante que demos el reconocimiento que se merece al autor que pasó 4 o 5 años identificando una base o un ácido o todos los temas relacionados a la ciencia. Recuerden que hay científicos que dedican toda su vida a dar respuesta a los acontecimientos y de esa manera nosotros
aprendemos lo que ellos hicieron a lo largo de muchos años. Por lo cual, le voy a solicitar a uno de mis estudiantes que de forma voluntaria me haga favor de leer toda la diapositiva. ¿Alguien gusta levantar la mano y tomar participación sobre qué es el plagio? Entonces, le agradezco mucho a Beatriz, Beatriz, te doy el uso de la voz para que puedas compartir la primera diapositiva con tus compañeros y vamos reflexionando al respecto. Después, la segunda diapositiva se la voy a solicitar a la otra compañera que levantó la mano. Muy bien, entonces escuchamos con mucho respeto a su compañera, por favor. Al presentar las ideas originales de otro de manera modificada, sin la citación de la fuente, al falsificar las palabras o las ideas otros, al citar incorrectamente una fuente de información, al simular ser el dueño del trabajo de otro. Plagiar. Según la Real Academia Española 2017, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Muy bien. Entonces, gracias, estudiante Beatriz. Aquí, todas estas ideas que están de color blanco en la diapositiva respondían a la pregunta, ¿qué es plagio? ¿Sí? Voy acá al título para estar, ¿qué es plagio? Entonces, su compañera dice que plagio es presentar las ideas originales de otro de manera modificada sin la citación de la fuente. Entonces, tomando como referencia qué es lo que no debemos de hacer, pues yo sí puedo tomar, copiar y pegar, como se dice en el contexto académico, información. Sí lo puedo hacer porque se permite, pero si observan, por ejemplo, aquí en la infografía donde dice plagiar, según la Real Academia Española, abro paréntesis e indico el año en que la Real Academia de la Lengua Española definió el concepto de plagiar, pero coloqué entre comillas lo que copié y pegué. ¿Se dieron cuenta? Si yo agrego estas comillas, yo puedo utilizar la información que copio y pego de un documento. Eso se le llama una cita textual, ¿sí? Es decir, copio y pego textualmente de inicio al fin, qué es lo que dice ese autor. Pues bien, sin embargo, también podemos hacerlo de forma en que podamos agregar entre paréntesis el apellido del autor y el año en que hizo ese documento o expuso frente a la sociedad ese documento. Para entender eso, vamos a irnos a la parte, me pasé poquito, aquí está, cómo citar en formato APA. Vamos primero al apartado de citar. Citar, como ustedes lo observan de color azul en la parte de abajo donde dice cita bibliográfica, hay un texto que no tiene comillas. Entonces, si no tiene comillas el texto, forzosamente tengo que abrir paréntesis al final de esa idea y colocar el autor que dijo que la incorporación de la mujer al mercado del trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. El autor Sánchez mencionó eso en el 2021. Por ende, yo no puedo hacer pasar por mi texto esta información, porque si yo busco en un detector de plagio que lo que no está dentro de un paréntesis que no tiene autor y mi estudiante copia y pega esta información, pero se le pasó colocar entre paréntesis quién dijo eso, ahí ya estamos hablando de plagio, ¿sí? Entonces, si hay dudas, váyanlas exponiendo en el chat, porque ¿qué es lo que van a hacer cuando ustedes describan qué es el pH? Yo voy a decir, el pH es esto, esto y esto, y antes de cerrar el punto, voy a abrir un paréntesis y voy a colocar quién es el autor que dijo que el pH era eso. Y voy a cerrar el paréntesis sin olvidarme de colocar el año, ¿sí? Entonces, esto es una cita bibliográfica. Esto que ustedes ven en pantalla y que estoy señalando no es la fuente bibliográfica, se llama cita, ¿sí? Cita es colocar el nombre del autor o el apellido, perdón, y el año. Bien, el documento, fíjense muy bien porque los documentos estudiantiles
o académicos que se presentan en la plataforma deben de tener este formato sacado de APA, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el documento que yo voy a entregar va a estar en tamaño de letra o de fuente con 12 puntos. Lo puedo colocar 11 o lo puedo colocar 12. Los títulos van de 14 probablemente o 13, pero no más de 14 los títulos. No utilizo mayúsculas para escribir mi texto, ya sea en un procesador de textos, en PowerPoint o en Excel o en Word. No voy a utilizar mayúsculas. ¿Qué tipo de letra puedo utilizar? Hay muchos tipos de letra muy bonitos y que me gustan porque se me hacen muy profesionales. Sin embargo, los trabajos de prepa en línea CEP, específicamente del módulo 15, van a tener solamente dos tipos de letra. Tipos de letra Times New Roman o Arial. No vamos a colocar otro tipo de fuente, ni tampoco le voy a agregar color a la hoja para poder hacer mi trabajo. La portada sí puede llevar color y la pueden diseñar como ustedes gusten. Sin embargo, el contenido del trabajo debe de ser Times New Roman o Arial, tipo de fuente, 12 puntos. Y bien, también debe de tener solamente color negro. No voy a utilizar colores como algún otro que no sea negro. Puede ser diferentes tipos de negro, pero nada más el texto tiene que ser de color negro. En cuanto a los márgenes, hay que colocarlos 2.5 del lado izquierdo, 2.5 para arriba y para abajo, y del lado derecho 2.5 centímetros, por lo que los invito a que ustedes modifiquen la configuración de su procesador de textos para que cumpla con estas especificaciones. Finalmente, hay algo que se llama interlineado, por lo cual van ustedes a colocar 1.5 o 2 puntos de interlineado. ¿Qué quiere decir eso? Que es la separación del renglón de una palabra que está arriba o de un renglón a otro. Debe de llevar mínimo 1.5. ¿Bien? Pues bien, entonces voy a ir al área del chat porque dice: nos sirve la tabla de pH que viene en el PDF, importancia del pH y la ionización que nos proporcionaron en los recursos de la semana 1. Sí, van ustedes, a agregar esa tablita. Es importante que la coloquen en su documento y con eso pueden ustedes comparar qué sustancia de la práctica se parece al color que está en esa banda de pH y puedan identificar qué tipo de sustancia es, si es ácido o base, gracias a ese documento. O bien, como lo dije desde cuando estábamos viendo el pH, que pueden utilizar cualquier otro que esté en línea. Pero si ya lo tenemos a la mano, utilicemos ese. En cuanto a las citas bibliográficas, hay dudas sobre qué es una cita bibliográfica y por qué. Sí puedo copiar y pegar, pero forzosamente tengo que colocar entre comillas. Nada más, fíjense bien cuando vamos a colocar entre comillas, no más de 3 líneas. ¿Sí? Si yo voy a describir qué es el pH, tengo que agregar el pH es, abro comillas, y nada más voy a poder copiar 3 líneas de la idea principal de ese autor. Y en la cuarta línea, eso ya sería un plagio total. ¿Sí? Entonces, hay que organizarnos bien, hay que identificar que el plagio se da cuando no coloco comillas de lo que copio y pego. O bien, si quiero pegar más información y hacer una paráfrasis de la idea principal de ese autor, yo voy a abrir entre paréntesis, voy a colocar, entre paréntesis, el apellido del autor y el nombre. Es muy importante que identifiquemos esto y lo vamos a estar socializando a lo largo de esta semana. Les voy a compartir hoy en la tarde recursos para que puedan identificar de forma textual qué es el plagio, cómo poder evitarlo y sobre todo algunos recursos que les indiquen cómo construir las citas bibliográficas. Bien, vamos a seguir avanzando entonces. Nada más sería citar si copio unas líneas. Sí, porque fíjense muy bien, tenemos que citar en este apartado porque la actividad nos dice, explica qué es un ácido, explica qué es una base, explica qué es el pH y explica las dos teorías que giran en torno a estos dos temas. ¿Sí? Entonces, hay que colocar, todo eso lo vamos a copiar y pegar, pero si el asesor virtual ve que colocan toda esa información de forma correcta, pero no tiene comillas o citas, es muy probable que me vayan a bajar puntos porque estamos en presencia de un plagio. Entonces el plagio se evalúa
Aunque fíjense muy bien, hay una parte muy importante aquí. Ustedes no observan que las citas o fuentes bibliográficas se califiquen, ¿verdad? Pero si yo no las coloco, mi trabajo adquiere el valor de 0 por no citar la información. Entonces, no se evalúan las fuentes bibliográficas, sin embargo, si no están en mi trabajo, no van a ser, o bueno, van a ser candidatos a plagio. ¿Sí? Es por eso que la razón no se evalúan, porque forzosamente se deben de incluir. ¿Sí? Entonces, espero que no haya dudas, y si se generaron más dudas sobre este tema, le voy a solicitar a la tutora, ¿sí?, que en una sesión que esté programada con ustedes esta semana o la próxima, puedan hablar de forma general qué es el plagio, cómo lo podemos evitar, y quizás con la información complementaria que la tutora nos pueda otorgar, podamos ahora sí empezar a trabajar y a proponer nuestras citas y nuestras fuentes de consulta. ¿Va? Si tienen dudas, recuerden, vamos agregándolas al chat, y este es el momento de poderlas socializar. Desde el inicio tuvimos que poner las fuentes o citas en las actividades. Muy bien, entonces desde el módulo 1, ustedes desde el módulo 0, parece que hay un curso de inducción ahí, ustedes ya conocen qué hacer. Entonces es un pequeño recordatorio, porque estamos en presencia de información de índole científica. Eso quiere decir que todo se debe de sustentar, y lo vamos a sustentar colocando nuestras fuentes bibliográficas. Me da mucho orgullo que ya sepan identificar entonces qué es una fuente y qué es una cita, y que lo podamos incluir en nuestro trabajo. Me va a dar mucho gusto ver sus participaciones y también ver reforzado su contenido gracias a lo que ustedes están haciendo, a citar y a evitar el plagio. Felicidades. Entonces, ya con la bibliografía voy a cerrar este tema, en donde les pido que para construirlas en formato APA, no solamente voy a copiar y pegar el enlace de donde saqué la información. Ese enlace, sí, fue escrito, de ese documento, perdón, fue escrito por un autor, fue publicado en un año, tiene un título que avala de qué se está desarrollando esa información, y probablemente haya un editorial que pagó a ese autor por obtener los créditos de esa información. Entonces debemos identificar todo eso, y como lo observan en la parte de abajo, las bibliografías o fuentes de consulta deben de ir de esta manera: el apellido del autor, entre paréntesis el año, colocar el nombre del libro, del documento o la revista, y también colocar, puede ser la editorial, pero si no encuentran la editorial, pueden agregar el país en el que se imprimió esa publicación, y de esa manera ustedes ya tienen pues su trabajo libre de plagio. En cuanto a la rúbrica y los elementos que tienen ustedes para construir su trabajo de forma efectiva, recuerden que si leemos los criterios de desempeño, que son 4, ¿cuáles son? El cognitivo, que tiene un nivel experto. El actitudinal también tiene un nivel experto. Pero si yo desarrollo a nivel aprendiz todos estos pasos que me está diciendo o guiando la rúbrica, muy probablemente vaya a tener un 7 en mi calificación. Pero si yo me baso en el nivel experto de cualquiera de los criterios de desempeño que tengo, como el cognitivo, actitudinal, comunicativo y pensamiento crítico, ya con eso, gracias a las fuentes que voy a agregar también de consulta, pues tengo un 10, ¿sí? Tienen ustedes otros recursos para trabajar esta semana. Recuerden que tienen la importancia del pH y la ionización, y también les voy a compartir algún video que hable sobre los ácidos y bases y cómo los podemos identificar. Desafortunadamente, no alcanzamos a hablar sobre la actividad número 2, pero vayan leyendo las instrucciones. ¿Y qué les parece que mañana nos reunimos de nuevo a las 4 de la tarde, hora del centro de México, y también hablamos sobre la actividad número 2? Esta actividad número 1 estuvo extensa. Recuerden que es una práctica, está muy extensa, pero que la información que se haya compartido el día de hoy haya servido para no tener dudas sobre lo que voy a presentar a mi clase, sobre lo que hice. Entonces, que esta sesión haya servido para reafirmar todo lo que ustedes hicieron o lo que están a punto de iniciar, ¿sí? Voy a abrir el diálogo con ustedes. Me gustaría que plasmaran algunas dudas y comentarios al respecto, y vamos a terminar la sesión hablando sobre las fechas en las que ustedes puedan tomar esta sesión. Me gustaría entonces que en el área del chat
colocaran los días y la hora en que se les facilita trabajar. ¿Para qué? Para que mañana yo pueda subir una encuesta con los datos que ahorita ustedes me están socializando y podamos abrir la encuesta a todo el grupo y puedan participar sus compañeros que desafortunadamente pues no pueden estar presentes en este horario, pero sí pueden estar presentes en alguna otra hora de la tarde. Yo trabajo de 5 de la tarde a 8:20 de la noche en un colegio de bachilleres, doy clases de química, bioquímica y metodología de la investigación, por lo cual no voy a poder en ese horario de 5 a 8, hora del Pacífico. Sería las 9 de la hora del centro del país. ¿Por qué? Porque yo estoy radicando en Los Cabos, Baja California Sur, y acá es la hora del Pacífico, es decir, es una hora menos. Entonces, pues bien, sobre sus dudas y comentarios voy a hablar, pero también sobre el horario. Coloquen, no voy a socializar nada de lo que ustedes me comenten aquí, pero sí lo voy a tomar en cuenta para mañana realizar una encuesta a nivel grupo y vamos viendo a qué hora se nos facilita mejor para todos. Muy bien. Si es después de las 9 de la noche, hora del centro de México, yo con mucho gusto puedo tomar ese horario y podemos trabajar. Entonces, voy a irme antes de concluir. Desde el inicio tuvimos, muy bien, eso ya lo leímos. Sí, la propuesta, actividad número 2. Bien, eso lo vemos entonces, compañera, mañana, ¿qué te parece? Sobre la actividad número 2, hablamos detenidamente sobre qué es lo que tenemos que hacer. Es un trabajo muy bonito porque realizan una infografía sobre un tema en específico. Siempre serán las sesiones a la misma hora, comenta una compañera. Entonces, ya con lo que acabo de decir, pues responde a tu pregunta, ¿no? No va a ser a la misma hora, el horario ustedes lo colocan, pero vamos a respetar si la encuesta menciona que ese horario es en el que se van a realizar las sesiones y bueno, si no se nos acomoda a la mayoría de los estudiantes, es decir, bueno, va a ganar la mayoría, ¿no? Pero si al resto de la clase no se nos acomoda ese horario, recuerden que no se preocupen, ustedes tienen la oportunidad de ver las sesiones grabadas con el cual también pueden tener pues noción de las estrategias para emplear para realizar las actividades. Entonces, ahí nada más a esa compañera o compañero le voy a solicitar que pueda cambiar su nombre en Zoom para poderlo identificar, ya que probablemente esté dentro de un Zoom del trabajo, pero no sé qué estudiante es el que participa. Y como estoy tomando participaciones, hay que colocar ahí en su perfil de Zoom su nombre para que no aparezca el de ninguna razón social más que su nombre y poderlos identificar. Tengo una duda con los materiales. El detergente líquido yo entiendo que es de ropa, puede ser de lavar trastes. Puede ser de lavar trastes también. Entonces, utiliza cualquiera de los dos. No hay ningún problema, estudiante Karen. En cuanto al horario, ya están comentando qué horario es el que se les facilita. Lo voy a tomar en cuenta para la encuesta. Sin embargo, como va a ser de forma grupal, pues ya voy a socializar el viernes qué les parece los resultados. De cualquier manera, mañana nos vamos a reunir y las sesiones van a ser a partir de la próxima semana, miércoles y viernes, ¿sí? Nada más miércoles y viernes. El horario queda por definir. Para mí es más accesible por la noche, 9:30. Yo cuando mis niños ya están dormidos. Para mí a las 4 está bien. Como observan, estamos socializando el horario que mejor se nos acomoda. A unos se nos acomoda mejor que a otros, pero todo dependerá de los resultados de la encuesta, por lo cual les solicito que cuando esté en la plataforma, en el foro de novedades, ustedes puedan realizarla con el fin de tener ya las sesiones fijas. Asesor, ¿cómo puedo cambiar mi nombre en esta página ya que no lo había utilizado? Pues bien, nos vamos a tener que ir al área de configuración. Voy a tener que comunicarme contigo porque ahorita no tengo información sobre cómo cambiar el nombre, pero sí sé cómo. Entonces, ¿qué te parece me mandas un mensaje en la plataforma? Y con mucho gusto ahí te explico. ¿Bien?
pero sí va a ser necesario que lo cambies para que te pueda el asesor identificar y poder ir anotando las participaciones. Muy bien. Tenemos 1 hora de trabajo y no me gustaría quitarles más su tiempo. Vamos a respetar el horario que tenemos. Entonces, ya dice su compañera María Isabel, ya me da su nombre. Bien, María Isabel, gracias. Entonces, si no hay más dudas o algún otro comentario, me gustaría que lo externaran en el chat para poder estar seguro de que la información que se socializó hoy fue clara y les va a permitir a ustedes desarrollar sus actividades sin contratiempos. Recuerden que hay extensiones de tiempo hasta la 3ª semana y en la 4ª semana no hay extensiones de tiempo, por lo cual tienen hasta el día miércoles, si no les alcanzó el tiempo para subir su actividad, para solicitar una extensión de tiempo. Fecha límite el miércoles de la siguiente semana. Bien, no tengo dudas, todo excelente, muchas gracias y les agradezco. Fue un gran acercamiento que tuvimos. Fue nuestra primera semana trabajando juntos y me da mucho gusto que pueda haber entendimiento entre las dos partes. Entonces, seguimos en contacto. Mañana tenemos la 2ª sesión y vamos a hablar sobre la actividad número 2. Los espero mañana entonces a la misma hora y no nos estamos despidiendo. Trabajamos un mes juntos, por lo cual seguimos en contacto. Jóvenes, tengan a bien dirigirse hacia mí en el área del chat. Cualquier duda o comentario que tengan, no importa la hora, yo voy a estar al pendiente y voy a poder resolver todas sus dudas en tiempo real, por lo que escriban sus dudas y comentarios. Por favor, no se queden con ninguna duda. Si no es ahorita en la sesión, pueden escribirlo directamente en la plataforma al mensajero. Muy bien, entonces, pues terminamos y la sesión quedará grabada para que la puedan ver posteriormente. Hasta luego, estudiantes. Gracias.